el regreso de Salomón Rondón, ver lo que iba a suceder con Yangel. Todavía falta ver en esta primera fecha a John Aramburu. Los dos vinotinto que les mencioné antes, tanto Yangel Herrera como Salomón, debutaron este viernes en esta nueva temporada. Para Salomón Rondón específicamente fue el regreso a la Liga Española, un campeonato que él conoce bastante bien. Ya había estado presente hasta 2011, si la memoria no me falla, cuando jugaba con Málaga, tiempos en los cuales también fue compañero, por ejemplo, de Santi Cazorla. Santi Cazorla hoy su compañero de equipo en el Real Oviedo. Salomón Rondón se enfrentaba y el Oviedo al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal les termina dando un repaso. ¿Para qué vamos a exagerar la situación, no? El Villarreal mucho más equipo que el Real Oviedo. El Real Oviedo pues llegó y pagó peaje. Eso sí, hay una jugada clave en el partido, una en la que se equivoca el internacional argentino, campeón del mundo, por cierto, Juan Foyt, en un intento de una sesión, pierde la pelota con Ilias, el jugador marroquí del Oviedo, y en su desespero, pues salió Luis Junior y terminó cometiendo penal. El encargado de patear los penales en el Real Oviedo, José Salomón Rondón. A nivel de clubes no fallaba hacía 6 años, desde que estaba en China, pero a nivel de la selección venezolana, hoy me lo recordaban durante la transmisión que me tocó hacer en ESPN, había fallado aquel amistoso frente a la selección italiana, ese que se juega en la cancha del Inter Miami y en el cual Venezuela perdió 2-1 ante la Azzurra. En aquel momento Salomón Rondón falla un penal frente a Gigi Donnarumma. Hoy es un penal que lo falla, pero muy mal pateado, muy, muy mal pateado, hay que decirlo. Salomón, sin embargo, no es la clase de futbolista que ese fallo, ese fallar un penal, le vaya a perseguir a lo largo del partido, pero creo que Salomón es víctima, al igual que todo el Real Oviedo. El partido sucede con un dominio pleno del Villarreal. Salomón Rondón apenas había podido tocar un par de pelotas antes de que se dé la situación del penal. No había rematado a puerta el Real Oviedo y sí había tenido varias oportunidades ya el, eh, el Villarreal, haciendo protagonista la figura de Aarón Escandariel, el arquero del equipo asturiano. Bueno, encargado de patear el penal Salomón Rondón, creo que, a ver, que le pesó un poco, no el entorno, no es el entorno, porque Salomón está acostumbrado a ese tipo de escenarios. Creo que le pesó la ansiedad. Por la ansiedad le llega mal a la pelota en el momento que va a patear, patea muy mal, terrible. El envío va casi al medio, pero va no con la potencia necesaria, muy tirado hacia la posición del arquero. Y bueno, definitivamente Luis Junior logra rechazar esa pelota. Este es uno de esos penales que uno dice muy mal pateado, muy mal pateado. Al final, después de esa jugada, se produce una expulsión en el Villarreal, la de Alberto Reina, en el Real Oviedo, la expulsión de Alberto Reina, y de inmediato en la siguiente jugada termina en gol. O sea, ya se desmoronó todo el desarrollo del Oviedo, aunque el Oviedo realmente no estuvo compitiendo en el día de hoy. Oviedo creo que tiene 3 o 4 remates en todo el partido, pero todo el primer tiempo prácticamente había sido 2 tiros intentos, uno de Salomón Rondón de cabeza y otro el del penal mal pateado. Villarreal le pasa por arriba literalmente. Un terrible arranque de temporada para Salomón Rondón, que también hay que decirlo, con el Villarreal los números nunca le han sonreído a Salomón. Su único gol contra el Submarino Amarillo fue en un partido que ellos precisamente pierden 3-2. Él jugando con el Málaga, él marca en ese partido, pero igual pierden 3-2. Eso ocurrió en 2011. Desde allí no tenía la oportunidad Salomón Rondón de marcar contra el Villarreal. Los enfrenta y las veces que le tocó medirse al Villarreal nunca ganó el equipo que tuviera Salomón Rondón. Con el Málaga fueron creo que un par de empates y todo lo demás derrotas. Nunca pudo ganarle Málaga con Salomón Rondón en el 11 titular al Villarreal. Hoy se repite la historia con esa victoria del Submarino Amarillo. No puedo achacar a Salomón Rondón un mal partido solamente a él porque es el colectivo. Es que se vieron superados en todo momento. Entonces es difícil evaluar y decir, Salomón Rondón tuvo un muy mal partido. Sí, pero es que lo tuvo todo el Real Oviedo porque el Villarreal es muy superior. Y eso marca la diferencia, lo que a veces hablamos, ¿no? Yo en muchas ocasiones digo que si estás viendo un partido de la Liga Fútbol B y ves un jugador que la está rompiendo, tú dices, a lo mejor
te lo llevas a Europa, este jugador debe estar en Europa porque va a llegar allá y la va a romper. Y cuando lo enfrentas a un rival de otro nivel, de otra liga, te das cuenta que no estaba a nivel de romperla en Europa. Cuando se es un equipo de segunda división, como venía siendo el Oviedo, y recordemos que el Oviedo ni siquiera es que asciende directo, tiene que ir al playoff y vía final de playoff es que logran la clasificación derrotando, si mal no recuerdo, el Mirandés. Derrotan ellos para poder meterse en la Liga Española, donde no habían estado desde hacía poco más de 2 décadas. Y sí se nota una diferencia de ritmo, de nivel, en el uno contra uno. Hay una distancia enorme hoy mismo entre la primera división de España y la segunda. Por lo menos en el caso del Oviedo y el Villarreal, que fue el examen de hoy. Da la sensación que la temporada para el Real Oviedo, y esto obviamente atañe a Salomón Rondón, va a ser una temporada muy, muy larga, muy difícil, porque la meta es salvar la categoría. Cuando es un equipo recién llegado a la segunda división, la meta es salvar la categoría y sostenerte eh, la mayor cantidad de torneos de manera consecutiva para hacerte sólido, para poder ser un equipo que incluso pueda generar mucho más a nivel de caja, que pueda generar más dinero. Salomón Rondón en el partido entra de titular, después es sustituido más adelante, en un once titular donde obviamente era más o menos lo que uno esperaba, con la formación del 4-2-3-1, donde precisamente Salomón iba a ser el punta de área. Bueno, fue tanto así el dominio del Villarreal que Ilic, que era el llamado, el serbio a ser el media punta, terminó jugando prácticamente en zona defensiva casi todo el partido. La expulsión de Reina condicionó mucho, ciertamente. Jugadores como Hassan, por ejemplo, que al final tuvo que ceder la camiseta número 23 a Salomón Rondón, tuvo muy mal partido. En líneas generales, pues estuvo terrible el desempeño del Real Oviedo. El trabajo de Salomón Rondón, como ustedes lo ven, allí aparece en el mapa de calor más ubicado hacia el centro, donde tuvo más incidencia. Claro, porque eso significaba que el que atacaba era el Villarreal. Entonces el 9 tiene que retroceder a hacer labores defensivas. Eso es lo que le termina sucediendo a Salomón Rondón en el partido y que obviamente es algo que lo deja condicionado. Las estadísticas, los números del accionar de Salomón tampoco son demasiado buenos. Un solo tiro entre los 3 palos, el otro se va por arriba, que es un cabezazo que tiene Salomón. No ganó demasiados duelos porque tampoco es que tuvo muchos duelos, tampoco es que tuvo la oportunidad de dar muchos pases. Sí se nota una diferencia definitivamente, y no digo solamente de nivel, ojo, Salomón, creo, dentro de los jugadores del Real Oviedo era de los que menos desentonaba en los duelos individuales, pero igualmente le sacaban ventaja a Salomón. Y eso hoy es una realidad. Ojalá que bueno, que tanto Salomón como el Real Oviedo puedan levantarse de esta situación, levantarse en las próximas jornadas y empezar a dar una imagen diferente a la que terminamos de ver en el día de hoy. Porque definitivamente, bueno, Villarreal creo que es uno de los equipos igualmente que apunta a ganarse uno de los lugares al final de temporada, uno de los lugares que da acceso a Europa. Pero en el caso del Real Oviedo, pues si este escenario se repite en las próximas jornadas, digo, la temporada va a ser muy, que muy larga para el Real Oviedo y por ende a Salomón Rondón. Duélale al que le duela.